Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva sesión del ciclo LAMED, en esta oportunidad muy cercanos a la conmemoración del Día Internacional de Recordación de los Crímenes del Holocausto. Y tenemos a dos invitados interesantísimos que vamos a poder escuchar. Por un lado tenemos a Fernando Navarro García. Él es licenciado en Derecho, doctor en Humanidades, conferenciante, divulgador, colaborador en prensa, bueno, un largo etcétera, y tiene una especialización muy alto en investigación sobre totalitarismos y ética aplicada. Con lo cual, con él podremos hacer un pequeño recorrido sobre los orígenes de la Shoah, los orígenes de los totalitarismos. Y por otro lado tenemos a Carlos Morales del Coso, que es bueno, más allá de que haya pasado en la facultad haciendo cosas distintas, es un poeta, escritor y editor que ha, bueno, publicado sus propios libros, antologías y... ¿Cómo? Bueno, que ha publicado muy recientemente In Nomine Auschwitz, una antología de poesía que ha estado recopilando durante varios años, muchos años, sobre autores de la Shoah. Por eso es que lo hemos llamado Shoah y el legado poético de las víctimas, con lo cual tendremos una pequeña charla de cada uno de ellos y en la medida que surja podemos hacer diálogos y preguntas, con lo cual dejo a nuestros invitados el micrófono y el poder de la palabra. Pues muchas gracias, Gastón, por la presentación y por darnos la oportunidad de hablar entre miembros de vuestra comunidad, Masortí Betel. Me alegra mucho estar con vosotros esta tarde y además hacerlo en compañía de Carlos. Yo creo, me estoy escuchando con eco. No sé si es porque hay algún micrófono conectado. Si acaso, Carlos, me parece que tú lo tienes conectado al micrófono. Si lo puedes bloquear el micro y así no se oye el rebote. Es que si no se oye y es un poco, a mí me confunde mucho por lo menos. Vale. Bueno, la parte que a mí me toca probablemente sea superflua, especialmente en una comunidad como la vuestra, porque no voy a contar nada y mucho menos en 15-20 minutos acerca de la Shoah. Es un término que yo prefiero al de holocausto, aunque holocausto es el extendido y el comúnmente conocido, pero tiene un componente de sacrificio y sobre todo de sacrificio a veces pasivo que me gusta poco. Shoah realmente la traducción como catástrofe, que es la que emplea muchas veces Carlos Morales del Coso en In Nomine Auschwitz, en su compendio de poemas sobre el genocidio, me gusta más. Una de las primeras preguntas que nos hacemos todas las personas que en algún momento de nuestra vida hemos abordado el genocidio, el holocausto o la Shoah, es ¿cómo pudo suceder? Y es una pregunta, cuando a mí me lo preguntan, conocidos, amigos, estudiantes, os aseguro que yo no tengo la respuesta. Tenemos algunas pistas. Yo creo que cuanto más se investiga y cuanto más se conoce, más sabemos los orígenes. El primero y principal, el antisemitismo sempiterno en Occidente y muy particularmente en Europa, que es donde surge este horror, mezclado en una coctelera absolutamente venenosa y mortal, mezclado con el nacionalismo y el irracionalismo del romanticismo de finales del siglo XIX, muy especialmente en el norte de Europa. Y a lo que habría que añadir también, eso es la parte, digamos, más irracional, el romanticismo, el nacionalismo, ese surgimiento de pueblos, todos ellos además considerados los mejores de su entorno geográfico, esa raza de señores, ¿no? en ese vocabulario nazi tan nefasto. Pero hay un tercer elemento que es el más próximo a lo que se consideraba ciencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el racismo. Y el racismo mezclado con el nacionalismo y agitado todo ello en esa coctelera mortal con el antisemitismo histórico en Europa, que evidentemente tiene unas raíces religiosas. El pueblo judío ha sido culpado históricamente de haber sido los responsables de la muerte de Jesucristo y consecuentemente eso es un deicidio, que caiga mi sangre sobre vuestras cabezas y este tipo de
de amenazas bíblicas o acusaciones bíblicas de las que se hizo responsable al pueblo judío durante cientos de años. Todo eso abocó, pero de una manera absolutamente industrializada, que es lo que probablemente caracteriza a la Shoah, abocó en un crimen masivo sin precedentes en la historia. No es que anteriormente no haya habido otros genocidios, que si nos atenemos a la definición de 1948, que es cuando este crimen se tipifica, hasta 1948 no existía. De hecho, bien lo sabéis, en los procesos de Nuremberg, aunque el término genocidio sí se emplea, porque es una palabra de nuevo cuño, que además parece que recoge un judío polaco llamado Lemkin, en una obra de 1944. Él había huido de la Polonia, tuvo tiempo de escaparse, se refugió en los Estados Unidos y allí acuñó un neologismo, una palabra nueva que es genocidio, que es el asesinato de todo un pueblo. Pero una cosa es que existiera como término, o sea, no era una palabra desconocida durante el final de la guerra, en 1944, insisto, acuñada por Lemkin, pero no existía como crimen. Existían crímenes de guerra, existían algunas convenciones de Ginebra, algunas convenciones de Ginebra que aplicaban esencialmente a los combatientes, a los soldados heridos, a los soldados prisioneros, pero no afectaban a la población civil. La futura Convención Cuarta de Ginebra, que es la que afecta a población civil, como fue la inmensa mayoría de víctimas de la Shoah, que no eran combatientes en ningún caso, esa convención no se publica, no se edita, no se consagra hasta años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones civiles y esencialmente la población judía de Europa no tuvo ningún tipo de amparo legal. Por otra parte, ese amparo legal le hubiera servido de poco, teniendo en cuenta que el régimen nacionalsocialista vulneraba sistemáticamente cualquier ley, cualquier constitución, cualquier norma internacional que impidiera su aspiración expansiva, imperialista y, por supuesto, criminal. Esta es la razón que yo creo que puede fundamentar el genocidio. Hay una muy importante también, que a lo largo de los años me resulta posiblemente la más clarificadora, y es el dominio de la mente de los niños, el dominio de la escuela, el dominio de la educación. En Nuremberg, una de las acusaciones que a mí más me impresiona que se hace contra los acusados alemanes que fueron sentenciados, muy pocos condenados, al menos a criterio mío, una de las acusaciones que se hace no es que han matado, son responsables de la muerte de millones de seres humanos, sino que han han pervertido la mente de toda una generación de niños que difícilmente iban a tener rehabilitación. Y de hecho, lo sabemos, quiero decir, los procesos de desnazificación que se hicieron después de la derrota de Alemania, en mayo de 1945, y posteriormente a los procesos de Nuremberg, fueron procesos de desnazificación para cubrir el expediente. Era echar un poco menos que unas horas de trabajo a la comunidad, rellenar unos impresos diciendo que no te vas a volver a portar mal y poco más. Y esto hizo que se fueran de rositas, es terrible, una cantidad enorme de criminales de guerra. No criminales por omisión, o por ese, si queréis, silencio culposo, ¿no? del que se acusó a tantos alemanes al terminar la Guerra Mundial. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no actuaron? Sino gente que había participado directamente en crímenes de guerra, en crímenes terribles. De 6.500 altos rangos de las SS que estuvieron con cargos de importancia en campos de exterminio, no de concentración, de exterminio, un porcentaje ridículamente bajo fue condenado. Fue condenado en alguno de los diferentes procesos que hubo. Sabéis que no solamente fue en Nuremberg, sino que hubo algún otro más. Tuvieron que pasar 20 años después del final de Nuremberg para que se llevaran a cabo los llamados procesos de Frankfurt, mucho menos conocidos. Hablo en sentido general, por el público en general, también conocidos como los procesos de Auschwitz, en donde precisamente por una
presión ciudadana de un reducido grupo de personas, se forzó que algunos criminales de guerra que habían salido de rositas, como decía, en los primeros juicios de Nuremberg, se revisaran de nuevo sus condenas, o que directamente se les condenara o se les juzgara por vez primera entre los años 1963 y 1965, que son los procesos de Frankfurt. No hubo muchas condenas, como ha ocurrido con todo lo que gira alrededor de la Shoah. Hubo solamente 6 condenas a cadena perpetua en los procesos de Frankfurt, para que nos hagamos una idea de lo que ha supuesto realmente la culpabilización de los criminales de guerra. Otro punto que me gustaría abordar, hemos visto un poco las causas, el origen, el antisemitismo, el nacionalismo, el racismo, la industria, la tecnología aplicada al exterminio sistemático y, por supuesto, la educación. El control de la educación desde 1933 hasta 1935. Son muchos años. Pensar que el niño que tenía 4 o 5 años en 1933 ya era un adolescente en 1944. Y ese adolescente había sido envenenado, literalmente envenenado, con obras espeluznantes. Algunas se pueden encontrar en formato PDF todavía en Internet. Por ejemplo, en la cartilla infantil La seta venenosa, llena de caricaturas absolutamente espantosas asociando al pueblo judío a una seta venenosa, en donde, por supuesto, se repiten recurrentemente los tópicos, los estereotipos, los prejuicios vinculados al judaísmo. Ahí tenemos, por ejemplo, obras del estilo de los protocolos de los sabios de Sion, que sabido es un libelo, es una falsificación, pero no deja de ser de esas obras en la línea de las teorías de la conspiración, por las cuales una vez más se machaca la misma idea de siempre. Una confabulación internacional del judaísmo para acabar con la maravillosa civilización occidental. Pero decía que hasta entonces no existe una definición de genocidio. Hoy sí existe, y a mí personalmente me molesta mucho que se trivialice el genocidio. Cualquier genocidio, y especialmente el peor genocidio de la historia, que a criterio mío y de muchos es la Shoah, porque matar a mucha gente no es un genocidio, es una masacre. No digo que eso esté bien, es una barbaridad y es un crimen de guerra y está tipificado también. Hoy en día la Corte Penal Internacional tiene 4 crímenes perfectamente tipificados. El primero es el genocidio, que, como decía antes, se consagra en la Convención de 1948, 3 años después de terminada la guerra. Luego están los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, y el último que se acaba de incorporar es el crimen de agresión de un Estado a otro. Volviendo al genocidio, lo que viene a significar la Convención, la que lo prohíbe y la que lo condena en caso de perpetrarse, ahora ya sí hay condenas por genocidio, porque existe el delito, existe el tipo penal, es las acciones desarrolladas por una persona, por un grupo de personas, por un Estado, para acabar con la totalidad o parte de un pueblo por razones de raza, de ideología, de religión, de creencias, etcétera, etcétera. Esta es la intención. Cuando alguien tiene la intención de acabar con todo un pueblo, por la razón que fuere, en el caso nazi claramente es una razón de raza, esencialmente es de raza, y ahí tenemos las leyes de Nuremberg para acreditarlo, de 1935, eso es un genocidio. Matar a algunas personas, matar a muchas personas en una guerra, en un conflicto bélico, puede ser un crimen de guerra y debe ser perseguido, pero no es un genocidio y no puede confundirse con genocidio. Yo creo que hoy en día, sobre todo a nivel de medios de comunicación, empleamos mucho y muy a menudo determinados términos que nos resultan muy fuertes, porque ¿quién va a estar a favor del genocidio? Nadie. Hoy en día. ¿Quién va a simpatizar con un negacionista del Holocausto? Es otra palabra que hoy en día se emplea muchísimo, aplicada, por ejemplo, al cambio climático, a tantas cuestiones que están en debate entre científicos o historiadores. El negacionismo es una palabra nueva que surge precisamente para señalar a aquellos historiadores, pienso en David Irving, por ejemplo, que en los años 80 niegan la existencia del Holocausto. Y la niegan sobre la base de mentiras.
de ocultaciones, de tergiversación de la verdad. Eso es negacionismo. Discutir una teoría científica es la falsación propia de cualquier trabajo de investigación científica. Yo como investigador someto mis publicaciones a la crítica de otros historiadores. Pero eso, no me quiero meter en este tema, que podríamos a lo mejor dedicarle otra sesión, ¿no?, al negacionismo. Era conocido durante la guerra, después de la conferencia de Wannsee, que sabemos que es realmente cuando empieza la industria criminal a exterminar sistemáticamente y de forma masiva en los campos de exterminio, que a veces se confunden con los de concentración en Auschwitz, en Treblinka. Después de enero de 1942, cuando se decide la solución final, cuyas actas son espeluznantes y están a disposición de cualquiera que quiera leerlas. Los alemanes algo sí tenían, y es que hacían constar por escrito, con todo lujo de detalles, cualquier reunión que tuviera interés. Goering, por ejemplo, tenía un escriba permanentemente detrás suyo que iba tomando nota de cualquier cosa que pudiera comentar, porque él esperaba que ese famoso Reich de los 1000 años a los que ellos aspiraban después se convertiría en una especie de apóstol del líder divino, del Führer, y cualquier frase que él dijera pensaba que iba a tener un poco menos que consideración histórica. Lo mismo se hizo con Bormann, lo mismo, por supuesto, se hicieron con las conversaciones privadas de Hitler. En Wannsee, ellos no emplean jamás la palabra exterminio. Eso es el lenguaje camuflado del Tercer Reich. El filólogo judío Klemperer, Víctor Klemperer, cuya obra La lengua del Tercer Reich es una auténtica maravilla, hace una disección, una autopsia sensacional del lenguaje de los nazis. Es un lenguaje que dice lo que debe decir sin decir la palabra. El asesinato de los débiles, el asesinato de los enfermos, el asesinato de las personas delicadas que tienen algún tipo de problema médico, de salud mental, que diríamos hoy, no es eutanasia, no es eugenesia, es muerte por compasión. El exterminio de judíos no es exterminio de judíos, es solución final. En la conferencia de Wannsee, hablo de memoria, puede que me equivoque, pero yo creo que el término que emplean es: tenemos que erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo. Repito, porque es terrible. Tenemos que erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo. ¿Qué es eso de erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo? Es matar, ¿no? Algún negacionista podrá decir, no, lo que querían es transportarlos a Madagascar. Bueno, es verdad, esto se planteó al principio del régimen de horror, pero es una teoría que finalmente fue descartada, porque su objetivo era realmente erradicar lo que ellos consideraban un auténtico vacilo, en términos médicos, que es una nomenclatura, es una terminología que los nazis emplean mucho, aplicada especialmente a la SOA, términos médicos. Pero sí era conocida, que a mí es algo que también los años que llevo estudiando totalitarismos y muy particularmente la SOA es algo que me produce una enorme frustración retroactiva. Yo sé que desde el futuro no se puede hacer nada, desde la época en la que estamos no podemos hacer nada, no tenemos la máquina del tiempo para ir hacia atrás y cambiar las cosas, ojalá. Lo único que podemos hacer es estudiar y difundir, que es lo que estamos haciendo. Pero sí era conocido. Era conocido en Alemania y, por supuesto, y era conocido fuera de Alemania, que es lo que duele más. Hay personas que publicaron incluso libros. Kautsky, el Estado secreto. Este hombre se reunió con Churchill, se reunió con Roosevelt, habló de lo que estaba ocurriendo en Polonia, en los campos de exterminio. Se conocía lo que estaba pasando. El Comité Internacional de la Cruz Roja, el papel de la Cruz Roja fue enorme en cuanto a humanitarismo dentro de los campos, tanto de concentración como de exterminio, y vieron lo que estaba pasando. Sin embargo, por su política de neutralidad, por su política de discreción, no lo hicieron público, porque temían que de haberlo hecho público los habrían expulsado de los campos y no habrían podido cumplir su misión, que era aliviar el dolor de las víctimas de acuerdo a los estatutos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Pero sabía lo que pasaba. Y de hecho, Goebbels llegó a utilizar la visita del delegado de la Cruz Roja al campo de Terezín, en la actual República Checa. Era un campo de tránsito, como sabéis, y además se empleaba como
escaparate internacional de lo bien que trataban a los prisioneros judíos. Se llegó a rodar una película mientras el delegado de la Cruz Roja visitaba el campo de Terezín, y allí veíais, la película todavía circula por internet y es empleada sistemáticamente por los negacionistas como prueba de que a los judíos se les trataba bien en los campos de concentración, de acuerdo al criterio negacionista. En la película veis que hay hospital, hay cantina, hay teatro, los niños cantan en coros, están todos bien vestidos, bien alimentados y sonríen a las cámaras. Bueno, manipulación propia del cine de propaganda totalitaria. Nada nuevo hoy. En 1944 y 1945 estas películas, sobre todo cuando tenían el aval de la Cruz Roja detrás, tenían una fuerza enorme. Insisto, hoy en día sigue circulando la película por muchos foros. Voy acabando ya. Yo no me gusta hablar de cifras. En Wannsee hay un listado de una estimación que ellos hacen de judíos en toda la Europa ocupada por los nazis. En los listados, que están perfectamente desplegados por países, todos los países de Europa, la suma total alcanza a 11 millones. El objetivo en la conferencia de Wannsee de enero de 1942 es acabar con los 11 millones, es matar a 11 millones de personas. Esa cifra no fue alcanzada, afortunadamente, pero acabó prácticamente con 2/3 de la población judía de Europa. Fueron 6 millones de judíos. Hay quien da cifras más altas, nunca sabremos con exactitud las cifras. Y en cualquier caso, cuando yo hablo de la Shoah, trato de evitar hablar de cifras, porque al fin y al cabo siempre pienso en términos de vidas humanas, que eso es único, individual, intransferible y con un valor eterno. Cualquier vida humana en sí misma es única, como lo es la mía, es la de cualquiera de los que estamos hoy aquí, y cada uno de nosotros somos un potencial de otras vidas y de muchas otras cosas, de creaciones, de poesía, de esto Carlos ahora nos hablará, de ciencia, de literatura, de tantísimas cosas que no se les permitió hacer a todas y cada una de esas 6 millones de personas que fueron asesinadas, de las cuales 1,5 millones fueron niños. Fueron niños, no llegaron a tener la posibilidad de tener la vida que hemos tenido nosotros, que estamos teniendo nosotros, ¿no? Por eso, centrar el genocidio únicamente en cifras, aunque es inevitable hablar de ellas, pero yo creo que por encima de las cifras están los seres humanos, esas personas a las que de una forma u otra todos los que trabajamos en esto con nuestros mayores o menores recursos, lo que queremos es revivir sus nombres, revivir sus vidas de alguna manera, si queréis simbólica, porque una vida destruida es una vida destruida. Pero quizás es una de las labores, yo diría, más fundamental en mi vida. No me dedico al 100% a esto, yo tengo una actividad profesional bastante poliédrica, pero sí que es un campo que me apasiona precisamente por lo que creo que tiene de justo. Y no me quiero extender más. Ahora sí que me gustaría, Carlos, si te parece, Carlos y yo nos conocemos de haber publicado anteriormente un libro que nos prologó Fernando Savater, El delirio nihilista, que es un compendio, un análisis de los diferentes totalitarismos que hemos conocido en los últimos 100 años, desde el nazismo hasta el yihadismo, lo cubrimos todo, incorporamos populismos, nacionalismos, etcétera. Y allí Carlos y yo nos conocimos. En la edición de aquel libro le propuse que escribiera un capítulo precisamente sobre la cultura, la literatura y el arte vinculada al Holocausto, y a raíz de aquello surge un proyecto en el que él ha trabajado, pues yo creo que toda su vida, y ahora nos lo va a contar, que es In nomine Auschwitz, que acaba de nacer y que estamos presentando hoy a vosotros, con mucha alegría. Carlos, cuando quieras, yo te cedo ya la palabra. Bien, pues aprovecho el tono de lo que en el que has hablado y de lo que has hablado. Y este genocidio ocurrió en la civilización, en el centro
de la civilización más perfecta de la Tierra. Todos sabemos cómo nacen los nazis, cómo se incorporan carne en la mente muy pocos dirigentes y cómo a partir de una propaganda masiva de un tío que en esto tenía mucho, se expande a toda una sociedad. Es decir, una sociedad entera prácticamente se hace adepta de esta idea. Esta ideología supone la destrucción de los límites a la crueldad. La civilización se había impuesto incluso para el ejercicio de la guerra. Había cosas que ni siquiera la guerra se podían permitir. Se exponen cuando llegan los nazis al poder. Ahora me queda la sensación de que no estamos protegidos por muy perfecto que seamos. No estamos protegidos para lo que yo he llamado el animal de la civilización. Nos pueden comer, nos pueden cambiar a su uso, que lleva a decir sí y a ese tipo de prácticas al acto masivo sin ver. ¿Qué es lo que lleva a la gente de las que se habló, se conocieron en el macroproceso de Auschwitz, que sin preguntar nada, sin poder decir, oiga usted, esto va a hacer? ¿Qué les pasó a esa gente para que de esa manera? Una cosa es lo que es que hacer inmoral que tenemos solos. Eso no depende solo. Yo recuerdo, Fernando, cuando nosotros éramos pequeños, vivíamos en la época de Franco. Yo recuerdo que formación político iba mucho a la OGE porque era el único sitio donde se podía jugar. En la OGE, de los que salíamos de la OGE y de los que salíamos de todo aquel mundo de adoctrinamiento muy distintas, yo no me hubiera a ser, digamos, hacer lo mismo que hicieron los nazis. Hay que hacer, por mucho que se lo diga Franco o Hitler o quien quiera, son cosas que tienen que ver con con los límites morales, y ahí fallamos. Civilización, no estamos protegidos, tenemos que estar vigilantes para que eso no vuelva a ocurrir, porque nos la vuelven a meter doblada. Esa es la sensación que yo tengo. Hay un aspecto que me interesa resaltar, porque es de... Mira, en el año 2000, el 1 de marzo del año 2003, Kershaw, que es el mejor biógrafo de Hitler, publicó en algunos periódicos europeos, entre ellos El Mundo, un artículo ¿por qué y él decía, es que yo no entiendo, después de 20 años de estudio,
todavía la sigue. Carlos, se pierde el sonido ahora. Se ha perdido los últimos 40 segundos se han perdido, Carlos. 40 segundos se perdió el bloque. Ahora, buscando nos habla del Holocausto. Si los historiadores ya llevamos mucho tiempo poniendo las cosas en su sitio, ordenándolas las cosas de una manera objetiva, y en el mejor momento del planteamiento dice, pues esto es porque el arte y los medios de comunicación no están haciendo otra cosa que perder el tema del Holocausto para seguir vendiendo y para seguir vendiendo como problema que ya no lo es. Me quedé estupefacto porque en primer lugar tú eres historiador y no me estoy metiendo con los historiadores, pero tú historiadores entrar en atravesar los farallones de las oficinas diplomáticas pues a partir del año 80 aproximadamente, a partir de la caída del muro de Berlín. Es entonces cuando habéis podido hipótesis más o menos razonables, más o menos descabelladas algunas también, y así lleváis de 40 años. Pero, ¿y qué pasó antes de esos 40 años? Al mundo del arte y a la comunicación, una especie de manipulación. Si no llega a ser por los medios de comunicación, no hubiera lo que ocurrió en el proceso de Nuremberg, en el proceso en el juicio contra Eichmann en Jerusalén. La idea de catarsis colectiva, un escozor de lo que había sido. Y a partir de eso empezaron los supervivientes a hacer sus memorias. La literatura memorística fue importantísima para explicar que la gente tuviera de lo que había ocurrido. Las novelas y el cine, o sea, son cosas que gracias a eso, gracias al cine y gracias a la literatura, al teatro, pues la Europa occidental pudo alcanzar una conciencia de lo que había ocurrido tiempo antes de que los historiadores puedan meterse a saco en las ediciones, ¿no? Ahí Jan Kershaw se equivocó de mala manera. Puedo decir que esa fue la que más cabreó a mi querido amigo y lo dispuso para decir, mira, vamos a darle un capón a Jan Kershaw y a demostrar que la poesía, como todo el mundo del arte, ha hecho su cumplido en la difusión del conocimiento hechos y en la creación de una conciencia específica en Europa. Como a partir de ese momento, cuando así fue como Jaime Bando, recuerdo que me llamó un teléfono muy cabreado, entonces estaba dando conferencias sobre el papel del arte en la
del Holocausto, me llamó muy cabreado para decirme, tú has visto, me sumo al proyecto de la antología del Holocausto. Vamos a demostrar que se ha equivocado. Y eso fue uno de los... de qué disciplina una más para entender la SOA. Que aquí somos muchos y hay muchos lenguajes, muchas perspectivas desde las que mirar el mismo problema. Y aquí estamos juntos y no sobra nada, ni historiadores, ni poetas, ni novelistas. No discusión de la catástrofe, de la palabra que tiene acción menos religiosa, el Holocausto. Nadie sobra. Puedes ver una obra de teatro, puedes ver El jardín de los físicos. Y ahí te darás muchísima cuenta de, hasta incluso en los detalles. Una de las cosas que más me ha llamado durante estos 25 años, y haciendo cuenta y retomando la vocación de la película del jardín, es poetas que no pudieron engañar a la muerte. Estos poetas no, la importancia que tenía su judaicidad para explicar por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo. De alguna manera no se creían lo que estaban viviendo. Decían, que se están... esto seguramente decían, es como los del siglo XIX. Había una ingenuidad de los hombres y preparados. Pudieron haber huido de países. Que tenían sus padres para marchar a Suecia y desde ella vivía el genocidio y la protegieron. Otros que no lo hicieron, pues el caso de Ilse Weaver. Esta mujer era una chiquita austríaca especializada en Chile. Cuando llegó la invasión, fue trasladada al gueto de Teresa, una mujer muchacha, de los niños, y a la instalación de los niños para cantar con ellos canciones que ella componía, para ensayar obritas de teatro, para quitarles un poco la tensión a los niños. No quiso abandonar tierra de Austria con su hijo Austria, su hijo mayor, y ella fue detenida con su hijo en Theresienstadt. Y cuando de que todos los niños que iban a cerrar
la enfermería Auschwitz y muchos, un poco como había ocurrido con Korsak, Janusz Korsak, decidió ellos en la cámara de gas y angustiados. Es decir, no vieron venir lo que ocurrió. Mujeres cultas, muy relacionadas con el mundo occidental, no fueron capaces de encontrar una razón que les dijera cómo que pertenezco a una familia cuyo padre ha muerto o ha luchado, que estoy integrada perfectamente, que no voy de judía por la vida. Mi condición de judía es una cuestión particular, religiosa, individual. Yo soy o yo soy húngaro, no era el caso Noti. Bueno, pues no podían entender cómo sus compatriotas podían hacerles algo así, ¿no? Porque estaba fuera de la mente delirante, la mente más delirante pudiera imaginar. ¿Y cómo cabeza cabe que haya un hombre que diga que tienen que morir en tanto como ¿cómo se llamaba? ¿Fue posible que el punto italiano no se diera cuenta de lo que estaba pasando? Bueno, pues esa es una de las preguntas que yo también me hago como padre, porque yo vivo en un mundo que veo cosas que no me gustan nada. ¿Qué tengo que hacer yo si tocan arrebato? Es hacer lo que hacía o irse de mi casa. Carlos, creo que te perdimos ahora. ¿Qué creen que te perdieron? Se fue la conexión por un segundito. Se fue la conexión por unos segundos. Se haya perdido por lo que quería decir, que como ciudadano de familia tengo que estar al tanto de que no se me engañe cosas de las que depender la vida de mis hijos y de mi gente o la propia vida, ¿no? Y es una de las cosas que al hacer la antología del Holocausto más me llamó la atención. Poetas que sobreviven sí piensan en lo que consiste, en lo que se deriva de la condición judía de los ciudadanos, como eso les llevó a morir en las cámaras de gas. Piensan en los judíos, como en el caso de Polsona, pero los que murieron no lo hicieron. No fueron lo que les estaba pasando. Entonces, cuando hablan de nosotros, hablan de los romanos, gitanos, de todos los que están viviendo con ellos la misma catástrofe. Eso es el nosotros, no es el judío, es ni siquiera una nación, otros más amplio. Están incluidos todos los que sufren el mismo rigor del entonces eso hay que verlo, mirarnos por soberbia, otras veces estamos dejando a nuestra civilización
Gracias, caballos. O las cuestiones que como preguntas a vosotros, a ti, Gastón, no he podido responderlas después de 25 años de estudio. Carlos, Dime. no sé si ha quedado claro. A mí es una parte que me ha parecido muy interesante de tu investigación. El hecho de que hayas estructurado el libro, es un libro extenso, me parece que salen más de 550 páginas impresas en papel, que hayas estructurado en 3 bloques de poemas. Y además con algo valiosísimo en este libro tuyo, y es que no solamente te limitas a traducir las poesías, los poemas, sino que además incluyes una biografía de cada autor y sobre todo lo contextualizas en su época, ¿eh? Que eso es muy interesante. Tú has hecho una clasificación en 3 grandes bloques: autores, poemas de autores que no sobrevivieron a la Shoah, o sea, que fueron víctimas, están dentro de esos 6 millones de personas que antes decía que no pudieron continuar su carrera como escritores, como poetas, como padres. Tienes otro bloque, segundo bloque, de poemas de víctimas de la Shoah, pero que sobrevivieron y que intentaron recuperar sus vidas. Y finalmente tienes un tercer bloque, también muy interesante, y es poemas de personas que no fueron víctimas directas de la Shoah, pero que se sintieron concernidas como seres humanos, como hermanos de las víctimas, que somos todos al final, siempre, y que quisieron también escribir poemas para reflejar sus sentimientos de pena, de desvalimiento, de rabia, de frustración, porque cada poema, ya lo veréis, permite aflorar un sentimiento. A veces es un sentimiento humano de odio, es inevitable en estas circunstancias. Otras de desamparo, otras de reconciliación. Vais a ver que es un golpe permanente de sensaciones, ¿no? Al leer cada uno de ellos. Entonces, a mí esa parte, Carlos, me ha parecido muy interesante en cuanto a compendio y sistematización. Bueno, lo que he intentado hacer, efectivamente, he hecho estructurando 65 poetas escritos en 3 grupos en relación a la supervivencia o no de los y en relación a si ellos directamente o no el holocausto. Circunstancias y impresión poética una herramienta para las zonas más oscuras de la existencia, sacar conclusiones de ella, como las que cuando atraviesas las zonas más claras. Es una herramienta para ver lo que no se ve. Eso se nos dice. Esta de explicarse a sí mismo lo que está pasando. En los poetas que no pudieron sobrevivir, pues prácticamente eran lo que hacían estos poetas, escribir algo parecidos, ¿no? Mismo el yo poético que le da por la melancolía.
Probablemente de escribir. Yo sé que algunos de ellos, Rannotti, se pasaban la vida escribiendo y corrigiendo y repartiendo los poemas entre sus amigos para que si a él le pasaba algo, pasaba. Y lo que él quería de alguna manera era que no se de vista, que nadie perdiera de vista lo que había ocurrido. Él iba cuando él iba, mientras andaba en una marcha de la muerte, él iba escribiendo en su libretita del cuaderno, que se llama el cuaderno de Bor, que es un cuaderno de tamaño. Bueno, entonces él iba escribiendo y claro, ralentizaba la marcha de la comitiva y le descerrajó un tiro en la nuca y lo enterró en una fosa común, donde fue encontrado un año después, cuando unos ladrones del campo abrieron la tumba para sacar lo que fuera. Bueno, pues eran que estaban viviendo lo de la solución final, tenían que escribir y hacían lo posible por escribir, pero no tenían un espacio mental entre el hambre y el vivimiento para hacerlo. Los poetas que sobreviven, eso sí les da tiempo a pensar, porque escriben después de haberse liberado del oprobio de los que no sabían. El problema de por qué yo escribo y los demás están. ¿Qué es lo que me ha llevado a mí a sobrevivir cuando todos mis ya no están conmigo? ¿Qué es el hecho de ser judío? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mismo? Entonces, son preguntas, bueno, muchos, porque son preguntas que tienen una fácil. Y luego está que como esto no a través de referencias y unas veces por cuestiones religiosas o por cuestiones ideológicas nos hemos metido en el estudio de la Shoah, ¿no? Entonces, esta gente, estos poetas, y es curioso, conviene recalcarlo, hacen el Holocausto a partir de las enseñanzas en las escuelas religiosas. Muchos poetas del Holocausto, españoles e italianos, con los que he hablado, en esta época, dicen que aprendieron lo que había ocurrido en las escuelas, que es en la sala donde se les introduce en la preocupación por el tema, ¿no? En otros casos es la militancia política. Pero en todo caso, son personas que miran desde fuera y unidas por el que vivieron esas otras personas que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, estos poetas sí se preocupan mucho por la forma, por encontrar lenguajes nuevos para expresar antes, ¿no? Y aquí ya hay poetas que se salen de la cierta y que
consciente sentir el estupor que hubieran sentido de haberlas contemplado de cerca, ¿no? Es un fenómeno, bueno, son capaces de escribir escenas sobre el Holocausto que son, bueno, que es que las hubieran vivido en carne, que no son cabría de pues, a aquellos hombres y mujeres y su capacidad para la recreación de ellos en los que dejan caer una de las anécdotas que ellos contemplan. Yo me quedo asombrado. Cada uno de estos grupos de otros lo hacen de una manera distinta, pero yo recibo como es similar y es enorme. Y eso es lo que en la antología de la poesía del Holocausto, con la cumplir una promesa de un amigo muerto, llamaba Carlos de la Rica, que era un sacerdote, pero que en su biblioteca tenía en un Carlos, creo que te hemos perdido de nuevo unos segundos. Cuéntale de nuevo lo de Carlos de la Rica, que se perdió la conexión. Sí, exacto. Desde ahí. ¿Qué? De los que Es que se oye con mucho corte ahora, Carlos. Podríamos intentar quizás quitando la imagen. A ver, vamos a quitar la cámara para ver si A ver, no sé. se escucha mejor. A ver, ¿se escucha mejor? Ahora parece. Bueno, Carlos de la Rica era un sacerdote católico. Mucho mejor. Era un sacerdote católico, pero que era judaizaba tenía en su beca, tenía un cubierto con un crespón rojo de terciopelo que lo descorrías y te encontrabas un rollo de la Torá chiquitito. Luego ibas a su iglesia, él se ponía de aquí en la cabeza como si fuera un judío y atravesaba la iglesia para llegar al altar y se ponía a leer el Evangelio al lado de una menorá de 7 brazos, que se ve bastante y se ve así, ¿no? Por eso era un hombre que cuando se murió le pedía a Dios que por favor déjame, Señor, el equilibrio de los padres, equilibrar todas las cosas. Solo él podía equilibrar.
y bueno, pues él veía Jerusalén, una metáfora que es simbólica. Jerusalén es la pirámide de traslados. O sea, las tres religiones del monoteísmo, ¿no? Estuvo trabajando con en acrecentar la relación. Se vuelve a cortar el sonido, Carlos. Es que se oye con mucho corte, pero se puede seguir. Pero hay momentos en los que se pierde totalmente la comunicación. Y entonces no se puede seguir. A ver, deja. Y Viva Boy es una alcalde de Asturias. Ahora Hola, sí que yo os hago una sugerencia, que todo Sí. el mundo deje de transmitir por cámara. Van a cámara. Igual yo creo que es la conexión de internet que tiene Carlos, no creo que sea tanto de las cámaras de los asistentes. Nos está diciendo que la conexión Bueno, es a nosotros nos inestable. pasa eso a menudo cuando transmitimos por Zoom. Tenemos que cerrar todas las cámaras para que mejore la conexión. Yo quiero saludar a Vivi Bagoy, allí de su tierra de Asturias. Hola, Carlos. Hola, Shalom. Dime, Te está diciendo shalom. ¿eh? Te está diciendo shalom. Deciros que entre los Jaime Bandor y Carlos de la Rica estuvieron trabajando durísimamente para convertir la literatura y los encuentros actuales y es como un territorio para el acuerdo y el diálogo interreligioso e intercultural. Ese fue, digamos, el comienzo ideológico, la antología. Pero es que la antología de la poesía del Holocausto. Pero es que no se acaba aquí, porque la gente de buena voluntad se encuentra cuando menos te la esperas, ¿no? Y un día me conocí a la escritora sefardí Marit Matitiao, que estaba haciendo lo mismo que Jaime Bandor y Carlos de la Rica, pero con el mundo árabe y el mundo judío, en los encuentros a los que fueron personas figuraban las tres caras que se pretendían para la Jerusalén, que buscaban la Jerusalén de la coexistencia y el respeto, el cristianismo y muy ingenua, una imagen muy ingenua. Y yo me guié más que por la ingenuidad. He trabajado, pues por eso he podido. Y de alguna manera la antología crece en ese ideológico, ¿no? Donde los mitos y prejuicios que hacen del hombre un lobo hombre son de la existencia. Poco más puedo decir de un proyecto turbador que me ha traído muchos problemas psicológicos y mentales, pero que me ha dejado una sensación de que
he hecho en la vida lo que tenía que hacer. Aún no habla. ¿Mm? Hay que esperar a que hable. Muchas gracias, Carlos. Muy emocionante la última reflexión. Vamos a compartir lo antes posible el libro. Vamos a tratar de leerlo. Sé que todavía no está en distribución, al menos por lo que comenta la gente de Amazon, hasta primeros de febrero no lo tienen disponible. Si me pudierais decir, quisiera leer un poema de un autor que para mí era desconocido, localizado, y que viene a tratar lo difícil que es para los supervivientes mantenerse limpios de la memoria. ¿No? El autor es un autor romano que nació en 1908 y murió en el 93. Este es un poema que se titula Recuerdo. Fijaros, sí, es que es muy difícil no llorar. En Varsovia, una muchacha hablaba así: si quieres acariciarme, yo no me podría. Si quieres besarme, puedes hacerlo. El día que me des los senos, debes saber que a papá lo fusilaron los alemanes. Si quieres acariciarme, yo no me opondría, pero que todo esto están en mí y yo toda soy de su ceniza. ¿Ves? En Cracovia, una muchacha habla así: ¿quieres? Puedes abrazarme. Si quieres acariciarme los senos, pero no me compres abalorios nunca, porque tenía 3 cuando los alemanes, mi madre, en el árbol de la calle. Si quieres podemos atravesar nadándola, pero no me digas cuello blanco y bello, y no me compres abalorios nunca. Esto quería leer. Muy triste, definitivamente. No os veo, no sé ahora mismo cómo está. Bueno, no sé si Carlos o Fernando queréis añadir algo más, si queremos abrir un turno para preguntas o algo a vuestra disposición. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta, alguna consulta respecto de la obra o algún autor en particular o respecto a lo que estuvo comentando Fernando? Bueno, sí, hay una pregunta. Iván parece que quiere preguntar. A ver, ahora creo que se oye ahora. Perfecto. Hola, buenas tardes, Fernando y Carlos. Buenas tardes. Fernando, te quería preguntar algo súper sencillo. Nosotros, a efectos de dirigentes comunitarios, o bueno, las personas aquí que trabajamos en comunidades judías o la nuestra propia, quería preguntarte qué aspectos mínimos podríamos utilizar para educar a nuestros más jóvenes, ¿no? Los chicos o las chicas de edad escolar, de primaria, de secundaria, no entrando en toda la profundidad y detalles de Shoah y todo el proceso histórico, sino, bueno, ¿qué herramientas nos puedes recomendar tú, experto, para que nosotros también podamos usarlas con nuestros más jóvenes? Pues
Pues mira, es una pregunta interesante porque realmente no es fácil. Especialmente los jóvenes de hoy tienen poca cultura libresca. Esta es la realidad. Y el mundo se conoce también, entre otras cosas, con los libros, ¿eh? También con la poesía, también con el cine. Yo a los jóvenes creo que se les puede entrar bien, y yo lo hago con alumnos míos y con mis hijos, por ejemplo, a través del cine y a través de los cómics. Esto es incluso desde algunos cómics que han sido muy polémicos, por ejemplo Maus, ¿no? que conoceréis, o el propio diario de Ana Frank, que es muy difícil que hoy en día un niño se lea el diario de Ana Frank, le va a aburrir. Es un diario muy extenso que además se les obliga a leer en el colegio, y yo creo que todo lo que se lee por obligación lo condenas irremediablemente al odio casi eterno. A mí me ha pasado con obras maravillosas que he descubierto de adulto porque las he leído porque me apetecía. Pero no te pueden obligar a leer la Ilíada con 14 años. Entonces yo entraría por cómic, por obras quizás de lectura más ligeras. Por ejemplo, esta es maravillosa. He vivido tan poco, de Eva Heyman. Dicen que es la Ana Frank húngara. A mí me gusta más que el diario de Ana Frank. Es el diario de una niña húngara, escrito increíblemente bien. A diferencia de Ana Frank, ella sabe cuál va a ser su destino. Tiene una visión muy política de la vida. Ana Frank es una adolescente que tiene los problemas y las vivencias de cualquier adolescente. Problemas con su madre, su primer enamoramiento, el mal rollo que existe en una comunidad encerrada bajo presión, pero Eva Heyman vive la política. Es una niña exactamente de la misma edad que Ana Frank, que quiere ser fotógrafa, que quiere ser periodista internacional, que su pasión es viajar y conocer el mundo y hablar de los acontecimientos históricos que ella sabe que están pasando. Sigue el final de la guerra con suma atención, está deseando que lleguen los rusos cuanto antes a Hungría, y sabe que va a morir, porque lo ha visto en una prima suya. Bueno, pues el diario de Eva Heyman es un diario mucho más ligero, son menos páginas, se lee mucho más fácil que el de Ana Frank, y además, esto lo descubrí en Barcelona, en el ciclo de cine de Por la Tolerancia, el 20º ciclo de cine por la tolerancia, me invitaron los amigos de la fundación, y se ha rodado una adaptación en vídeo muy cortita, que es como si Eva Heyman, lo digo pensando en jóvenes, que es la pregunta que me planteabas, Iván, como un recurso docente muy interesante. Es un vídeo corto, que creo que son 30 minutos, que recoge el diario de la primera página a la última como si fueran imágenes rodadas con Instagram. O sea, está utilizando... ya sé cuál es. Sí, ya sé cuál es. Sí, es muy curioso. Muy bueno. Sí. A mí, cuando me plantearon la idea, a priori, os confieso que no me gustó. Me pareció que era como, joder, Instagram para el diario de una niña que... Sí, era como un poco de burla, ¿no? Al principio, exacto, pero creo que los chicos supieron interpretar muy bien y también los muy docentes, y bien, una reciprocidad. Muy vale, bueno. me lo voy a apuntar. Muchas gracias, Sí, Fernando. Sí. Gracias. Vivi, ¿querías preguntar algo? No, en realidad yo quería dar las gracias a Fernando y a Carlos. Con Carlos pues sigo en contacto, bueno, estamos en contacto desde hace unos años de alguna forma. Yo le seguí así un poco la trayectoria en cuanto he visto ese proyecto, tuve conocimiento de ese proyecto, pues me tocó muy a fondo, porque nosotros, ya sabes, los judíos, en cuanto solo a escuchar pronunciarse un nombre de algún campo, de Majdanek, de Treblinka, de Dachau, de Auschwitz, de Birkenau, sentimos como un punzón en el corazón y seguimos sintiendo aquel dolor que nunca se atenúa. Y a Carlos, que sé que lo ha pasado mal en todo este proceso, porque se ha topado de frente con todo este sufrimiento escrito en poesías, en cortas palabras, pues le ha afectado ya la salud, y darle muchísimas gracias de parte de todos nosotros
por este inmenso trabajo que no ha sido fácil, no ha sido corto, es toda una vida. Y simplemente decir esto. Gracias. Toda rabá. Y esperamos el libro, claro, tener el libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Vivi. Creo que Ana querías comentar algo, ¿no? O preguntar algo. Sí, hola, buenas tardes. En realidad no quería preguntar, quería responder a Iván en el tema de cómo transmitir todo esto a las nuevas generaciones. Independientemente de la parte histórica, desde luego lo que está claro es que el ejemplo es lo que más puede transmitirse. Dentro de un grupo, Iván, imagino que tú ya lo habrás visto, no hay nada mejor que estimular un pensamiento crítico. Si nosotros estimulamos e incentivamos ese pensamiento crítico, vamos a estar haciendo que los niños y los jóvenes tengan un pensamiento divergente. Y eso es muy bueno, siempre es muy bueno para combatir, que me corrijan, por supuesto, personas que sepan más que yo, pero cualquier tipo de totalitarismo. Los totalitarismos se basan precisamente en la ignorancia y, desde luego, en que no haya absolutamente ni una voz discrepante. Si nosotros, como personas que dirigimos un grupo, fomentamos este tipo de pensamiento divergente, incluso contra nosotros mismos, y lo aceptamos, estamos sembrando una semilla dentro de los niños que vienen detrás de nosotros en el futuro para que ellos no acepten estos totalitarismos. Simplemente eso. Es mi pequeña contribución y probablemente lo sabríais ya, pero bueno, era por eso. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta, Gastón? Claro. Sí, nada, muy rápida. Fernando, ¿cómo te libras de... Esto ya es personal. ¿Cómo eres capaz de librarte de la sensación de odio o de rechazo cuando estás constantemente rodeado de odio y de rechazo en tu vida profesional, cuando tratamos estos temas de holocausto, de genocidios? ¿Cómo desconectas? Te lo pido además como consejo. Pues es que no me libro de la sensación de odio, lo confieso. Yo, por una parte, no puedo evitar odiar retroactivamente, por ejemplo, determinadas personas, determinadas injusticias y determinados tipos que salieron libres de condena y que murieron cómodamente en sus casas, rodeados además de honores en muchísimas ocasiones. Yo, cuando escribí mi diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich, que son 600 biografías muy trabajadas, muy curradas, muy extensas, me quedé realmente apabullado. No hablo de los grandes personajes, los Heydrich, los Goering, hablo de personajes grandes criminales de segunda división. La mayoría salieron libres y murieron tranquilos en sus casas. En esos casos me resulta muy difícil, Antonio, evitar el sentimiento de odio yo desearía que ardieran en el infierno. Perdonadme porque diga esta barbaridad, pero que los perdone Dios si quiere. Yo no tengo esa capacidad de perdón. Por otra parte, trato de compensar ese odio que evidentemente me haría peor persona, porque sé que no es un sentimiento, a mí no me gusta tener ese sentimiento. No me gusta, pero os estoy confesando lo que siento de verdad. Pero por otra parte se compensa porque también he descubierto bellísimas personas que lo sufrieron, porque los he leído, porque los he estudiado. Carlos ha conocido a algunos de ellos, hoy nos ha hablado de algún nombre, y también esas personas me enseñan que se puede vivir sin odio. Patricia Weist, que es buena amiga de muchos de nosotros, cuando le preguntaba en ocasiones, ¿no?, cómo su madre fue capaz de salir adelante, ¿no?, después de haber sobrevivido a Auschwitz, a las marchas de la muerte, ella me decía que es que su madre no les quería permitir, no les quería dar el lujo a los verdugos de, encima de que no habían conseguido matarla, dice, no les voy a permitir que me vean amargada. Entonces voy a tratar de ser feliz, voy a tratar de superar esto y de restregarles, de alguna manera por la cara, mi felicidad. No solamente que he sobrevivido para convertirme en un ser acabado, sino que estoy renaciendo. Entonces, bueno, la pregunta, es muy difícil evitar ese sentimiento de odio. Ojalá algún día lo consiga.
pero me resulta muy difícil. Y quizás por eso me trato de mantener alerta, porque creo, la pregunta hacía Iván, que Ana también de alguna manera ha dicho algo fundamental, fomentar el espíritu crítico en los niños y estar siempre alerta, porque yo creo que este tipo de peligros siguen ahí. No sé si vendrán bajo la bandera de la esvástica o llevarán otro tipo de simbología, pero el ser humano, cuando alcanza unas cotas de odio, como fue el nacionalsocialismo, eso quiere decir que esa cota ya se ha alcanzado y que puede haber un récord todavía peor. No sabemos cuándo, ni cómo, ni con qué bandera. Entonces hay que estar muy atentos con el espíritu crítico y también con la información. Hay que estar documentado para poder argumentar en contra de los que todavía persisten en negarlo. Hay unos porcentajes altísimos en Estados Unidos entre universitarios norteamericanos que desconocen todo de la SOA. Más del 50%. Desconocen todo, no saben lo que pasó. Bueno, eso es terrible, porque si lo ignoras, no solamente estás matando de nuevo a las víctimas en el olvido, sino que estás facilitando y allanando el camino a que lleguen otros con esas banderas de odio. Entonces, bueno, por eso estamos en el fondo todos en nuestro pequeño campo de influencia, el que tengamos mayor o menor, luchando con toda la rabia que sea posible contra este horror, ¿no? Sí, no, definitivamente el único legado que podemos dejar a las siguientes generaciones es el de la memoria y justamente acompañado del pensamiento crítico, porque la memoria sola probablemente no sea suficiente. Hay que estar alerta a lo que pasó y ver lo que está pasando, porque si no, el riesgo es inminente y permanente. Con lo cual, sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna cosa que quiera comentar o que quiera preguntar. Creo que a Carlos lo tenemos ahora estuvo desconectado durante un ratillo. Sí, siglas CMC. Sí, da la sensación de que es él. Bueno, si no hay... Sí, Elías. Hola, soy Elías. Bueno, con relación al tema de la Shoah, creo que el tema de la educación, no solamente a las nuevas generaciones, sino también al mundo secular. ¿Por qué digo esto? Yo trabajo con temas de derechos humanos y de alguna manera, pues, solamente cuando me ven el nombre y el apellido, inmediatamente me dicen judío. Ya, así, me atacan inmediatamente, ¿verdad? Y creo que ese sesgo o esa venda que tienen los países de no informar, creo que de alguna manera hay que ampliar, no solamente a las nuevas generaciones de las comunidades judías, sino que directamente también al mundo secular. Entonces creo que eso sería como bueno ampliarlo. Y ahora que hubo una resolución a favor de las Naciones Unidas de la divulgación de la Shoah para evitar que se repita más adelante la situación, pues de alguna manera creo que eso podríamos de alguna manera agarrarlo como base y llevarlo no solamente a las escuelas comunitarias, sino también a las escuelas seculares, para que de alguna manera pues no solamente haya esa sensibilización, sino que se reconozca lo que pasó y que eso puede volver a ocurrir si se olvida. Entonces creo que de alguna manera sí hay que hacer un proyecto de divulgación no solamente comunitario, hay que ampliarlo a más al mundo secular. Sí, y además, si permites, Elías, añadir y además efectivamente empezar a identificar el nuevo rostro del antisemitismo, porque precisamente la información del pasado puede hacer pensar a grandes masas de población que el antisemitismo de mañana va a ser exactamente igual que el de 1933, en absoluto. Hoy en día el antisemitismo adquiere fórmulas mucho más creativas. Hablar de izquierdas o derechas con respecto al antisemitismo, en Europa yo creo que voy a decir algo que igual escuece, pero el antisemitismo europeo es principalmente de extrema izquierda. La extrema derecha, incluso Le Pen, la hija, suena mal. Políticamente no es rentable. Los animales políticos son muy prácticos. Como no vende, como no consigue capturar votos, eso lo ha aparcado. No digo que lo haya olvidado, lo ha aparcado. Entonces el antisemitismo de hoy tiene rostros y argumentaciones distintas a las de los años 30, pero el fondo es exactamente el mismo.
exactamente el mismo. Es cuestionar el Estado de Israel, la política nacional o internacional del Estado de Israel, muchas cosas, ¿no? Hablar como siempre, es la versión reactualizada de los protocolos de los sabios de Sion o del Judío Universal de Henry Ford, que es una obra que fue un bestseller en su día, ¿no? Se tradujo a más de 50 idiomas. El discurso es el mismo. Están controlando los medios, controlando la prensa. Bueno, esto no ha cambiado nada. En ese aspecto, el discurso es muy similar al decimonónico, ¿no? Entonces, saber identificar el nuevo rostro del antisemitismo es también una fórmula que a mí me parece necesaria. Y de ahí volvemos al planteamiento de Ana, ¿eh? El análisis crítico de la realidad, para saber identificar efectivamente el peligro cuando lo tienes delante. Y desde luego, cuando lo identifiques, ir directo a por él, ¿eh? Yo creo que esto es fundamental. No podemos callarnos. No podemos callarnos los que sois judíos y los que no lo somos, como es mi caso. No podemos callarnos ante esas amenazas, porque si crecen, luego son imparables, lo demuestra la historia, ¿no? Entonces, en eso estamos. Bueno, por mi parte, si os parece, hacemos un pequeño cierre de agradecimiento principalmente a Fernando, a Carlos por su tiempo, no solamente su tiempo que nos han prestado a nosotros, sino por su tiempo vital que dedican y han dedicado a la investigación, al análisis, a la recopilación, a la difusión, que son aspectos fundamentales y que van probablemente un poco en la línea de lo que comentaba Elías recién, de poder llegar a lo que él llamaba el mundo secular. Yo le diría al resto del mundo, por definirlo de alguna manera, que aquí esto no va probablemente de religión o secularidad o laicismo, sino va de humanidad y sociedad. Con lo cual agradezco muchísimo a ambos vuestro tiempo, vuestra disposición, vuestra dedicación, y bueno, Dios quiera que nos podamos encontrar pronto en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Pues ha sido un placer el conoceros, participar con vosotros y contar conmigo siempre que lo deseéis. De verdad que ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Adiós, hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. 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 Fernando, Gracias. Carlos, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.